El 29 de marzo de 1973, Estados Unidos decidió retirar a sus efectivos militares de la guerra de Vietnam tras años de conflicto infructuoso contra la guerrilla comunista de Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte. La bandera de Estados Unidos en Vietnam se arrió hace medio siglo. La embajada en Saigón cerraba sus puertas y comenzaba el repliegue del 500.000 de soldados estadounidenses. Una guerra todavía seguiría durante 2 años más. La guerra del Vietnam se batía en el aire, las colinas y los arrozales en 1973. El problema es que Vietnam quedó partido en dos, ya que al norte del paralelo 17 se creó un gobierno comunista y al sur uno pro-occidental. General Min come, see? So I see very happy. I cannot say anything now. Cinco misiles rusos a Iskander cayeron anoche mientras dormíamos sobre una planta que estaba, por cierto, totalmente blindada en Nikolaev. Y por supuesto que esto generó de inmediato un incendio que hasta este momento no han podido extinguir. Algunas de las imágenes que están circulando ya y varios medios de comunicación, por supuesto no los tradicionales, pero ya lo están comenzando a reportar. Y este fue uno apenas de varios ataques simultáneos que sacudieron varias regiones de Ucrania. Una verdadera lluvia de misiles que cayó ayer sobre lugares claves. Por ejemplo, hablamos de Kirovogrado, de Poltava, de Cherkasy, de Kiev, incluso la propia capital de Ucrania estuvo bajo fuego. Sumy, por supuesto, muy cerca. Hay que recordar que Sumy fue el sitio desde donde presuntamente partieran los ataques que comenzaron con la invasión de Kursk y también finalmente Zaporizhia. Todos estos objetivos militares fueron alcanzados anoche con mucha precisión precisamente por estos Iskander que afectaron no solamente instalaciones clave de la defensa ucraniana, sino también se reporta que atacaron centros de producción naval, aeródromos, y pues ahora vemos cómo se ha dado un golpe más con estos ataques a puntos claves precisamente de los sistemas de defensa ucraniana. Ojo con esto porque no se trata de una estrategia de toma de territorios. Parece que se está cambiando o pausando por este momento o por este ataque el avance de las tropas rusas, sino que en esta pausa están atacando puntos específicos de forma aérea que no tendrían la intención de tomar territorios, pero sí de poner en jaque a Ucrania en un punto estratégico. Miren, vamos a comenzar con este punto, con la planta de Nikolaev, que no es una planta eléctrica, es una planta que precisamente fabricaba vehículos blindados para el ejército ucraniano. Este fue el primer blanco que se reportó anoche. 5 misiles Iskander-M golpearon este lugar casi de forma simultánea. Entonces podríamos decir que obviamente la prioridad de los ataques de anoche fue esta planta en donde se fabricaban vehículos blindados, que por supuesto ya varios reportes preliminares han dicho que el daño que se causó con estos Iskander ya es irreparable, evidentemente. Después de eso, muchos pensaron que era un ataque aislado, pero después otros ataques se desencadenaron precisamente con la misma similitud de toda la madrugada de Kiev. No solamente destruyeron vehículos blindados en proceso de fabricación, sino que también destruyeron maquinaria esencial pues, para continuar con la producción de los blindados. Ya de por sí, este golpe pues, era terrible, era una gran pérdida para las fuerzas ucranianas que pues, dependían realmente de esos equipos blindados para poder resistir en el frente. No genera una autonomía de sus propias filas, pero sí que los necesitaban y contaban con ellos.
Además de esta planta, hubo otro objetivo que también hasta este momento se está comenzando a reportar, que también se reporta que fue pues clave en todos estos ataques, que fue una base de producción de barcos no tripulados utilizados precisamente por Ucrania para sus operaciones navales. Entonces, el primer punto, por un lado, atacan la fábrica de blindados terrestres y luego atacaron una fábrica de drones navales. Todavía no se ha confirmado el total de bajas, pero ya podemos nosotros avanzar que hay pérdidas considerables, pérdidas que afectaron gravemente las capacidades navales de Ucrania. ¿Para dónde iba dirigido esto? Pues obviamente para el Mar Negro, ¿para dónde más? Y este ataque ya está poniendo nuevamente en jaque por tierra y por mar la producción de armas estratégicas de Ucrania en esta región por dos vías. Y ya con esto pues podemos hablar de que se van a cambiar el curso de las operaciones terrestres con la interrupción del flujo de blindados en esta fábrica, pero también marítimas con la interrupción o la destrucción precisamente de esta producción de drones navales que iban dirigidos al Mar Negro para pues atacar a la flota rusa. Hay que recordar que Ucrania tuvo mucho éxito en algún punto de este conflicto en atacar a la flota naval rusa del Mar Negro. Y es una amenaza, un riesgo real que desde entonces el Kremlin pues consideró serio. La misma noche, apenas hace unas horas, otro ataque más, pero ahora en Kirovogrado. Ahí fíjense, estas fuentes están reportando también que Rusia atacó un aeródromo militar en Alejandría y aquí también se reporta la destrucción de toda una unidad de helicópteros de la Guardia Nacional de Ucrania. Ojo con esto, porque entonces estamos hablando de cómo en una noche se lanzaron ataques para intentar inhabilitar el flujo de producción aéreo, terrestre y por supuesto marítimo de Ucrania. Todas estas aeronaves, los helicópteros que Ucrania los necesitaba muchísimo para su operación, para la vigilancia sobre todo de los ataques que Ucrania lanza, y ahora después de este bombardeo de anoche pues ya tiene un futuro bastante incierto porque los helicópteros fueron destruidos al parecer y pues nos puede ya esto dar una idea de la gravedad de este ataque porque Ucrania va a perder, claro, una pieza vital en su estrategia defensiva en el centro del propio Ucrania. Y no solamente se lanzaron misiles en estos ataques, yo creo que de verdad que este ataque es gravísimo para las fuerzas ucranianas porque golpeó el corazón militar de Ucrania por vía terrestre, naval y también aérea. Incluso participaron no solamente los Iskander, lanzaron ataques con drones kamikaze, los famosos Geran 2, que golpearon objetivos en otras zonas, aparte de las que les estoy mencionando como Cherkasy. Ahí destruyeron depósitos de combustible y almacenes militares. Y estos drones que pues ya todos conocemos por la capacidad precisamente que tienen para evadir los sistemas de defensa aérea, impactaron en puntos claves del suministro ucraniano. Ya se habla de que estarían afectando directamente esto también la capacidad logística de las tropas ucranianas, incluso para abastecer de combustible a sus tropas. Luego nos movemos a la otra región, una región clave, por supuesto, en estos momentos en el conflicto, ya no del lado ucraniano, sino del lado del territorio ruso, que es Sumy. Sumy está del lado ucraniano, pero fronterizo precisamente con Kursk. Desde ahí se lanzaron los ataques hacia Kursk. Bueno, ahí también hubo un bombardeo ruso, pero en este punto en específico, en Sumy, se reporta que se enfocaron en las comunicaciones logísticas y también en la acumulación de tropas que se preparaban para ser desplegadas hacia la frontera con Rusia. Ucrania estaba moviendo recursos precisamente hacia la región de Kursk, pero el ataque ruso aquí interrumpió todos estos movimientos y ya se habla de una complicación del refuerzo de las defensas ucranianas en este sector. Y luego no hay que olvidar el otro tema que fue uno de los ataques finales que lanzó durante esta madrugada Rusia, una madrugada muy movida porque fue precisamente en Odessa. Y es que en Odessa en estos últimos días Rusia ha lanzado, no nada más anoche, toda la semana lleva lanzando ataques coordinados contra infraestructura clave portuaria. Hablamos de buques de carga que transportan material militar presuntamente desde Occidente, que han sido claves de estos ataques, los han destruido en sus puertos
y se supone pues que esto iba a hacer o a garantizar el flujo marítimo de la defensa militar ucraniana, y por eso pues ya hablamos de un gran golpe marítimo para las capacidades ucranianas, que era la vía de suministro para distribuir ayuda a sus frentes. Y esto ya está poniendo en riesgo, por supuesto, también no solamente el flujo de suministros, también está poniendo en riesgo que las tropas puedan sostener los frentes para seguir luchando. Entonces, miren, si hablamos de números, tan solo en los últimos 3 días ya estaríamos considerando con esto de anoche más de 20 ataques de alta precisión con este tipo de misiles como los Iskander que han sido ejecutados contra infraestructura clave ucraniana. Ya el propio Ministerio de Defensa ruso ha salido a decir que estos ataques destruyeron depósitos de armas, centros de mando, almacenes logísticos que son, claro, vitales para la defensa ucraniana. Entonces, claro que no se puede subestimar el ataque de estos bombardeos, sobre todo cuando hablamos de más de una decena de instalaciones que son claves, que fueron neutralizadas, y el uso precisamente de estos misiles Iskander, el uso de estos drones Geran 2, que no son casual, que son herramientas que se están destinando para destruir objetivos de alto valor con una precisión bastante extrema, y se están usando, ya estamos viendo cómo en este conflicto, de una forma que no es azarosa, lo dirigen a puntos muy específicos que saben que van a golpear el corazón de la industria militar o impactar directamente en el frente militar ucraniano. Y bueno, pues ya estamos viendo cuál es precisamente la estrategia. Repito, no se trata en estos momentos, al parecer, de ataques que tengan como objetivo el avance de sus tropas, sino cortar las cadenas de suministro y golpear precisamente la defensa ucraniana por tierra, aire y mar. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, pues ya yo creo que podemos darnos una idea que seguramente esta es la antesala para que una vez que inhabiliten sus defensas por tierra, aire y mar, pues todo apunta a que vamos a ver cómo se van a intensificar los combates ya por el avance de las tropas después de que estén seguros de que esto ha hecho, y es peligrosísimo este punto porque vamos a ver una escalada. Ya hasta aquí hemos visto cómo se están ajustando en sus estrategias, como estos ataques masivos no solamente son golpes militares, sino que también son un mensaje. Y Kiev sigue recibiendo armas y suministros de Occidente, esto es cierto, pero Moscú está destruyéndolas también y está infiriendo un enorme daño precisamente con estos drones kamikazes, con los misiles de alta precisión como los Iskander. Y entonces parece un juego de nunca acabar, que lo único que genera es una escalada de violencia. Y mientras que esta guerra está avanzando, por cierto, una guerra de desgaste, porque parece claro que ya lo que estamos viendo aquí es erosionar, y ese es el principal objetivo, la capacidad militar ucraniana. Y por otro lado, Kiev pues sigue buscando el apoyo de la OTAN, pero la verdad es que el terreno pues es bastante difícil, las vías de suministro se complican cada vez más. Por un lado tienen que ver cómo asegurar que estos recursos militares sigan fluyendo, pero una vez que lo aseguren, que eso no es nada fácil porque cada vez fluyen menos los recursos militares de la OTAN a Ucrania, la otra cuestión es cómo van a llegar al frente de batalla si todas las líneas de suministro por aire, por tierra y por mar están interrumpidas. Esa es la cuestión que hoy estamos viendo con este ataque, mis queridos amigos, y vamos a ver cuáles son las evoluciones de esta consecuencia, porque seguramente esta es la antesala apenas de algo mucho mayor. Pues nuevamente una base estadounidense está bajo ataque en Medio Oriente. Nada más que la diferencia es que ahora es más peligroso que antes, porque Medio Oriente siempre ha sido un polvorín, pero en estos momentos es un barril de pólvora más que un polvorín. La situación tan tensa que está en este momento ocurriendo ahí con esta escalada entre Israel, Líbano, Irán, Israel, Gaza, Irak, Siria, pues lo hace así. ¿De dónde viene este ataque? Bueno, pues misiles de la resistencia golpearon de lleno la base estadounidense que se encuentra precisamente ubicada en el campo de gas de Cónico. Esto está al norte de Deir ez-Zor en Siria. Ojo, porque dije campo de gas, es decir, estas bases estadounidenses están ahí en un campo
de gas. Y esto, amigos, de entrada, pues nos hace recordar que todo en Medio Oriente se trata más que de democracia, más que proteger de grupos terroristas, pues se trata de defender el gas y el petróleo. Y en cuestión de minutos, pues el suelo tembló, se reportó en ese momento que la razón del temblor era un ataque de la base estadounidense que se había hecho en suelo sirio. Pero minutos después se reportó otro temblor que fue un ataque precisamente de contraofensiva a la base estadounidense. Intercambiaron fuego. Horas antes, repito, la misma base había lanzado un bombardeo contra aldeas sirias. Varios civiles se reportan según medios de comunicación, déjenme les muestro, como Al Arabiya, pues que civiles resultaron heridos por ese ataque que salió de la base estadounidense, entre esos una mujer. Y bueno, pues intercambiaron fuego, que no es algo extraño, es parte ya de una guerra no declarada que está ahí y que se puede ahora desbordar en cualquier momento en algo peor. La pregunta no es si va a haber una nueva ofensiva, por supuesto que es cuándo y quiénes van a estar implicados, porque aquí está Estados Unidos y Siria, pero también recordemos que en Siria están las bases rusas, porque Bashar al-Assad es un aliado fundamental de Rusia y ahí tiene desplegadas sus bases. Y cuando hablamos de estos bombardeos que están pasando en Siria, pues las consecuencias nunca se quedan dentro de las fronteras de Siria, precisamente por esa razón. Siempre van más allá de sus fronteras. ¿Qué tanto puede escalar este conflicto ya? En donde, por cierto, ni siquiera hemos nombrado aquí a Israel, porque al final del día convergen todos los actores, pero vean cómo el hilo se puede reventar por todas partes. Israel, Estados Unidos, Siria, Rusia, en Medio Oriente están metidos todos, porque ahí hay mucho gas y mucho petróleo. Y lo que está ocurriendo en Deir ez-Zor, pues tampoco es una casualidad y tampoco, por cierto, es un incidente aislado. Estas bases militares de Estados Unidos en Siria, específicamente en esta región de Deir ez-Zor, llevan ahí desde hace mucho tiempo. Oficialmente, y yo creo que muchos están preguntando, bueno, ¿y qué hacen ahí? ¿Cuál es la justificación? ¿Cómo es que se perdieron tanto del norte y llegaron hasta Siria? Esta historia comenzó cuando Estados Unidos despliega estas bases estadounidenses en el 2015 bajo la administración precisamente de Barack Obama. Biden era vicepresidente en ese entonces y el pretexto de aquellos tiempos fue combatir al Estado Islámico, a ISIS, que en esos momentos pues había tomado mucho auge. Ellos tenían incluso el control de una gran parte de Siria, gran parte de Irak. Pero ¿qué pasa con eso? Bueno, pues ese argumento ya no se sostiene, porque el Estado Islámico en gran parte pues ya fue derrotado territorialmente. Y aún así, pues aquí seguimos con este tipo de notas en donde vemos que sorpresivamente las bases estadounidenses siguen ahí en Siria. Entonces, si ya no están para combatir al Estado Islámico porque ya no tienen el control territorial de estas zonas, ¿cuál es su objetivo ahí? No tienen ni siquiera empacho en decirlo. Ellos lo han aceptado. Han dicho que cuando alguien se pregunta, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es la justificación de gastar el presupuesto de los estadounidenses en una base en Siria? Incluso Washington oficialmente ha dicho que sus tropas están ahí protegiendo los campos de gas y petróleo de Deir ez-Zor. Por supuesto, porque hay inversiones occidentales metidas en ese gas y en ese petróleo. Ellos dicen que es para evitar que caigan en manos de grupos extremistas como ISIS. Digo, hasta donde recuerdo, Siria tiene un gobierno que podría encargarse perfectamente de eso. Y la realidad es que este argumento pues no se sostiene ya tan fácilmente, porque el Estado Islámico sigue activo, no vamos a decir que ya desapareció, tiene células dispersas, pero ya no tiene el control de ninguna de estas zonas productoras de petróleo. Entonces, si ya no están allí para proteger esos recursos de terroristas, ¿por qué siguen? Bueno, pues la respuesta es más que obvia. Como en tantas otras intervenciones, pues parece que esto está más relacionado con el control geopolítico, con el saqueo de gas y petróleo, que con un compromiso con la democracia o combatir el Estado Islámico, qué sé yo. Particularmente cuando hablamos de esta región de Deir ez-Zor, que tiene tantísimo petróleo y gas, controlar esas áreas
pues echarle mano al suministro de los recursos energéticos de Siria y poder saquearlos en abierto. Y pues claro, esto hace que de alguna manera haya una presencia estratégica en el corazón de Medio Oriente, proteja a Israel, pero lo más importante, proteja el flujo de petróleo y de gas sirio para Occidente. Aquí también está metido Irán, Irak, Turquía, que también influyen muchísimo en todo esto porque hay muchos actores que convergen aquí, pero claro, esta presencia, y hay que decirlo, de las bases estadounidenses no es bienvenida ni por el gobierno sirio, ni por muchos de los actores regionales, ni por la población siria. Y el gobierno sirio de Bashar al-Assad, pues ya ha dejado muy claro que considera la presencia de estas bases estadounidenses en su propio territorio como una ocupación ilegal. ¿Pero qué le va a hacer? Amablemente pedirles que se vayan no va a funcionar, y Assad, de alguna manera hay que decirlo, más allá de que estemos a favor o en contra de su gobierno, pues tiene razón. El hecho de que tropas militares extranjeras estén en un país ajeno al suyo, obviamente, sin el consentimiento de ese gobierno local, pues lo convierte en fuerzas de ocupación. Pero Assad no es el único que se está oponiendo a esto. Muchas facciones de esta resistencia dentro de Siria y también fuera de Siria están, y esto es lo peligroso para Washington, intensificando estos ataques contra las bases estadounidenses. Lo que estamos viendo hoy aquí no es un caso aislado, ya es más bien algo muy recurrente, sobre todo en las últimas semanas hemos visto una escalada notable en la influencia y en la intensidad con la que las bases estadounidenses están bajo ataque en Siria, sobre todo en esta región de Deir ez-Zor. Este lunes, por ejemplo, como mencionábamos, las facciones de la resistencia lanzaron estos misiles contra las bases estadounidenses en el campo de gas de Cónico, pero pues es uno de tantos. ¿Quiénes son estas facciones? Por cierto, porque las hemos nombrado mucho. Bueno, aquí es donde las cosas todavía se ponen un poco más peligrosas para Washington, porque por un lado tenemos a grupos locales que están operando bajo el paraguas de la resistencia siria, muchos de ellos, por cierto, respaldados directa o indirectamente por Irán. Teherán ha sido uno de los principales aliados del gobierno de Bashar al-Assad junto con Rusia, y para Irán, pues tener la presencia de Estados Unidos en Siria no solamente es una amenaza a su soberanía, sino también a la soberanía siria y al control de la influencia del gas y del petróleo en Medio Oriente. Irán ha invertido por eso muchísimo dinero en mantener a Bashar al-Assad en el poder, y una base militar estadounidense en el corazón de una región tan rica en petróleo como Deir ez-Zor, pues es vista, claro, como algo que no conviene. Y no son solamente grupos sirios que están apoyados por Irak. Aquí también están metidos muchos más. Está también metido Irak, están metidas las milicias chiitas, fuerzas iraníes que también están intensificando los ataques contra estas posiciones estadounidenses desde Irak y en Siria. Entonces es un conflicto mucho más amplio que no es una guerra civil. Ya se trata de la disputa de quitarle el control del gas y del petróleo a Occidente. De eso se está tratando esta situación. Y aquí, repito, está Irán, Turquía, Arabia Saudita, claro, por supuesto, también está metido Estados Unidos. Todos quieren el petróleo porque es demasiado. Y cada uno tiene sus propios intereses, cada uno está usando a Siria como un campo de batalla para resolver esas disputas. Y a pesar de ser un país tan rico en petróleo y gas, Siria es tan pobre porque su bendición ha resultado ser una de sus mayores maldiciones. Por eso, ahora que están viendo precisamente cómo está proliferando este conflicto en Medio Oriente, cada vez se vuelve más insostenible la presencia de Estados Unidos en Siria. Primero, pues porque su justificación inicial, que era la lucha contra ISIS, ya no tiene el mismo peso, eso ya no se sostiene. Y luego porque esta amenaza del Estado Islámico pues ya está reducida, ya la idea de que es necesario tener ahí un contingente militar estadounidense para proteger sus campos de gas y de petróleo, pues ya no convence a nadie. Y en segundo lugar, porque la situación sobre el terreno está cambiando demasiado. Ahora con Assad consolidando su control sobre gran parte del país, ahora con el respaldo activo, por cierto, no solo de Irán, sino también de Rusia, que tiene bases militares ahí, pues la posición de Estados Unidos ahí, en un país tan hostil a sus intereses, se vuelve cada vez
más débil, menos defendible y muy peligrosa para sus tropas. La presencia militar de Estados Unidos en Siria está en una oposición muy grande, no solamente por los actores locales de Siria, sino por sus aliados que son muy poderosos, que no necesitan ni siquiera lanzar un ataque directo. Fuerzas proxies sobran para hacerlo y por eso se vuelve ya cada vez más insostenible, pero claro, al haber tanto gas y petróleo es un riesgo que parece que están dispuestos a tomar. Otro punto clave de todo esto pues es también la postura de Rusia, que no es menos importante. Putin ha sido un aliado de Assad por mucho tiempo, desde que inició este conflicto. Las tropas rusas también están presentes ahí. Rusia ha evitado muchos enfrentamientos directos con Estados Unidos en el terreno porque no quiere confrontarse directamente, ni Estados Unidos tampoco se quiere confrontar directamente con Rusia. Pero los dos bandos de alguna manera han dejado claro que están apoyando a bandos distintos, a fuerzas diferentes. Y estos ataques recientes contra las bases estadounidenses pues ya se pueden incluso interpretar como parte de una estrategia respaldada de alguna forma por Rusia y por Irán, en donde esto compromete más la presencia de las tropas estadounidenses. Miren, una fecha clave, el 29 de septiembre. En ese momento hay que recordar que hablábamos de cómo la resistencia ya había atacado en ese momento la base estadounidense de Cónico. Esta no es la primera vez, apenas hace unos días pasó. Entonces, si estos ataques se están repitiendo cada vez más y además lo hacen golpean cada vez con más fuerza, pues la paciencia de Washington, ¿hasta qué punto puede presionar sin provocar una respuesta devastadora? Y cuando vemos que ellos lanzan un bombardeo y enseguida tienen una respuesta inmediata con un ataque a sus bases, pues ya vemos también que la paciencia de Siria, Irán y Rusia en la región tampoco es mucha que digamos. Entonces, es un verdadero barril de pólvora lo que estamos viendo aquí, sobre todo en esta base estadounidense de Cónico, en donde hoy se ha reportado un nuevo ataque, uno de más, hay heridos, hay civiles heridos, entre ellos una mujer, y bueno, pues esto está volviendo a las bases estadounidenses de la región en Siria cada vez como una fuerza más insostenible, eso sin contar el costo humano, pero bueno, todos esos costos se pagan si echamos números sobre la producción de gas y de petróleo de la zona, que en algún punto pues puede que no sea sostenible ya en un futuro muy próximo. Pues vamos a ver qué ocurre aquí, amigos, por lo pronto, porque la situación en Siria también está evolucionando de una forma muy grave. Vamos a estar muy pendientes de esta situación y nos vemos en nuestro próximo podcast.